buenos días, tardes o noches. Gracias por estar aquí. Hoy visitaremos uno de los lugares más enigmáticos de México, donde la brujería y los rituales forman parte de la vida diaria. Catemaco, Veracruz. Les presentaré dos historias que quizá no los dejen dormir. Si les gusta este tipo de contenido, los invito a suscribirse y comentar. Comencemos. La neblina del lago de Catemaco se extendía densa aquella madrugada de marzo, como si la naturaleza misma quisiera ocultar lo que estaba por suceder. Diego Morales conducía su vieja camioneta por el camino de terracería, con las manos apretando el volante hasta que los nudillos se le pusieron blancos. A su lado, su esposa Mónica miraba por la ventana en silencio, con el rosario enredado entre los dedos temblorosos. Habían viajado desde Coatzacoalcos, más de 2 horas de carretera, porque los doctores ya no tenían respuestas. Su hija Valeria, de apenas 7 años, llevaba meses enferma con algo que ningún médico podía explicar. Fiebres altísimas que llegaban sin aviso, pesadillas terribles cada noche, y esa mirada perdida que había reemplazado la alegría en sus ojos. La niña dejó de hablar casi por completo, y cuando lo hacía, decía cosas extrañas sobre sombras que la visitaban en su cuarto. Una vecina le había dado a Mónica el nombre de Don Tomás, un brujo que vivía en las afueras de Catemaco. «Es el único que puede ayudarla», le había dicho la mujer en voz baja, como si temer que alguien más escuchara. «Pero tiene su precio, y no siempre es dinero lo que cobra». Diego no creía en esas cosas. Había crecido en la ciudad, estudiado en la universidad, y siempre se había burlado de las supersticiones de su madre. Pero cuando vio a su hija consumirse poco a poco, cuando los análisis de sangre salían normales una y otra vez, mientras Valeria seguía empeorando, su escepticismo comenzó a quebrarse como vidrio bajo presión. La casa de Don Tomás apareció entre los árboles casi como un espejismo. Era una construcción vieja de madera y lámina, rodeada de plantas que crecían salvajes y sin control. Había figuras colgadas en los árboles, muñecos de trapo y botellas con líquidos oscuros que se mecían con el viento. El lugar olía a tierra mojada, copal y algo más que Diego no podía identificar, algo que le revolvía el estómago. Bajaron del carro y caminaron hacia la puerta. No tuvieron que tocar. La puerta se abrió antes de que llegaran, y ahí estaba él. Don Tomás era un hombre de edad imposible de calcular. Podía tener 60 o 90 años. Su piel morena estaba llena de arrugas profundas como surcos en la tierra, y sus ojos, del color del tabaco viejo, parecían ver mucho más allá de lo visible. «Ya los estaba esperando», dijo con una voz ronca que sonaba como piedras raspando contra piedras. No había sorpresa en su tono, como si de verdad hubiera sabido que llegarían esa mañana exacta. Mónica dio un paso adelante, con lágrimas ya rodando por sus mejillas. «Es mi hija, Don Tomás. Está muy mal y nadie puede ayudarla. Por favor, usted tiene que hacer algo». El brujo las hizo pasar a una habitación oscura iluminada solo por velas. El olor a copal era más fuerte adentro, casi sofocante. Había un altar cubierto de imágenes de santos que Diego no reconocía, mezcladas con figuras antiguas que parecían prehispánicas. Calaveras pequeñas, plumas y frascos con cosas flotando que era mejor no examinar muy de cerca. «Siéntense», ordenó Don Tomás señalando 2 sillas frente a una mesa de madera manchada y gastada. «Cuéntenme todo, desde el principio, sin saltarse nada». Diego y Mónica le contaron sobre Valeria. Las fiebres, las pesadillas, el silencio. Le hablaron de cómo la niña había empezado a despertarse con marcas en la piel, moretones que aparecían sin explicación, de cómo una noche la encontraron parada frente a la ventana abierta de su habitación en el 2º piso, a punto de saltar, con los ojos completamente en blanco. Don Tomás escuchaba sin interrumpir, con los dedos entrelazados sobre la mesa. Cuando terminaron, cerró los ojos por un momento largo, tan largo, que Diego pensó que se había quedado dormido, pero entonces habló. «Su hija tiene algo pegado», dijo finalmente. «Algo que no es de este mundo. Alguien se lo puso.
alguien que les tiene envidia o rencor. ¿Quién haría algo así?, preguntó Mónica con la voz quebrada. Eso no importa ahora, respondió el brujo. Lo que importa es quitárselo, pero les advierto, estas cosas nunca son gratis. Cuando se mueve la energía oscura, siempre hay un precio, siempre hay consecuencias. Diego sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Qué tipo de consecuencias? Don Tomás lo miró fijamente, y en esa mirada había algo antiguo y terrible. El equilibrio debe mantenerse. Si quito lo que está dañando a su hija, algo debe tomar su lugar. La oscuridad no desaparece, solo se mueve. ¿Están dispuestos a pagar ese precio? Mónica no dudó ni un segundo. «Lo que sea», dijo con desesperación. «Haré lo que sea necesario para salvar a mi hija». Diego quiso detenerla, decirle que esperara, que pensaran bien las cosas. Pero cuando vio la determinación en los ojos de su esposa, supo que no había marcha atrás. Él también asintió, aunque una parte de su mente le gritaba que saliera corriendo de ahí. Don Tomás se levantó lentamente y caminó hacia el altar. Tomó varios objetos, una vela negra, un paquete envuelto en tela roja y un frasco con un líquido espeso y oscuro. «Regresen mañana al anochecer», dijo sin voltear a verlos. «Traigan una fotografía reciente de la niña, un mechón de su cabello y algo de ropa que haya usado hoy. Y traigan también 3,000 pesos. No pregunten para qué, solo tráiganlos». Esa noche, en el hotel donde se quedaron en el pueblo, ninguno de los dos pudo dormir. Diego miraba el techo mientras escuchaba la respiración agitada de Mónica a su lado. Pensaba en Valeria, en cómo había sido antes de enfermarse. Su risa, sus juegos, la forma en que corría a abrazarlo cuando llegaba del trabajo. ¿Qué estaban haciendo? ¿En verdad iban a confiar en un brujo en medio de la nada? Pero al día siguiente regresaron, porque no tenían otra opción. Llevaban todo lo que don Tomás había pedido en una bolsa de plástico que temblaba en las manos de Mónica. Esta vez la casa parecía diferente, como si hubiera crecido en las sombras. El brujo los recibió vestido completamente de negro, con un pañuelo rojo atado al cuello. Los hizo pasar a otra habitación, más grande, donde había un círculo dibujado en el suelo con algo que parecía sal mezclada con tierra oscura. «Coloquen todo en el centro del círculo», ordenó. Mónica obedeció con manos temblorosas. La fotografía de Valeria sonriendo en su último cumpleaños, el mechón de cabello castaño que había cortado esa mañana mientras la niña dormía, y la pijama con estampado de mariposas que tanto le gustaba. Don Tomás comenzó a murmurar palabras en un idioma que ninguno de los dos reconoció. No era español, ni inglés, ni siquiera parecía ser náhuatl. Era algo más viejo, algo que hacía que el aire de la habitación se sintiera pesado y difícil de respirar. Encendió la vela negra y comenzó a caminar alrededor del círculo, dejando caer gotas del líquido oscuro sobre los objetos de Valeria. El humo de la vela empezó a moverse de forma extraña, como si tuviera vida propia. Se retorcía y formaba figuras en el aire, sombras que casi parecían rostros gritando en silencio. Mónica apretó la mano de Diego con tanta fuerza que le clavó las uñas en la piel. Entonces don Tomás dejó de caminar. Se quedó completamente quieto, con los ojos cerrados y la cabeza echada hacia atrás. Su boca se abrió, pero la voz que salió no era la suya. Era más grave, más profunda, y venía desde algún lugar lejano. «Está hecho», dijo finalmente con su propia voz, pero sonaba agotado, como si hubiera corrido kilómetros. «La niña se recuperará, en 3 días comenzará a mejorar, y en una semana estará completamente sana». Mónica sollozó de alivio. «Gracias, don Tomás, gracias». Pero el brujo levantó una mano para detenerla. Su rostro estaba serio, casi triste. «No me agradezcan todavía. Les advertí que habría consecuencias. Lo que estaba enfermando a su hija ha sido removido, pero esa energía necesitaba un nuevo lugar donde quedarse». «¿Qué quiere decir?», preguntó Diego, sintiendo que el alivio se convertía en miedo nuevamente. «La enfermedad buscará a alguien cercano a ustedes, alguien de su sangre o alguien que amen. No puedo decirles quién será, porque ni yo lo sé. Eso lo decide la oscuridad misma. Puede ser en 1 mes,
Puede ser en un año, pero sucederá. Y cuando suceda, no podrán hacer nada para detenerlo. El silencio que siguió fue aplastante. Diego sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Nos está diciendo que alguien más se va a enfermar por salvar a nuestra hija? Les estoy diciendo que todo tiene un precio, respondió don Tomás con voz cansada. Ustedes vinieron a mí desesperados, y yo hice lo que me pidieron. Pero las leyes de este mundo no se pueden romper sin consecuencias. Salvaron una vida, pero otra será tocada. Así funciona el equilibrio. Mónica se llevó las manos a la boca, los ojos muy abiertos, llenos de terror. No, no puede ser. Tiene que haber otra forma. Deshágalo, por favor. No se puede deshacer, dijo el brujo con firmeza. Ya está en movimiento. Váyanse ahora. Cuiden a su hija, y cuando llegue el momento, recuerden que fue su elección. Salieron de esa casa como zombies, sin poder procesar completamente lo que acababan de escuchar. El viaje de regreso fue en completo silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos terribles. ¿Qué habían hecho? ¿Habían condenado a alguien más para salvar a Valeria? Pero cuando llegaron a casa y vieron a la niña, tuvieron que admitir que algo había cambiado. Valeria los recibió en la puerta, y aunque todavía se veía débil, había un brillo en sus ojos que no habían visto en meses. «Mami, papi», dijo con voz clara. «Tuve un sueño bonito, las sombras se fueron, los días siguientes fueron como un milagro. Tal como don Tomás había prometido, Valeria mejoró rápidamente. La fiebre desapareció por completo al tercer día. Volvió a comer con apetito, a jugar, a reír. Era como si los últimos meses de pesadilla nunca hubieran existido. Los doctores no podían explicarlo. Hablaban de remisión espontánea y de casos médicos inexplicables, pero Diego y Mónica sabían la verdad. Sin embargo, la felicidad venía mezclada con un terror constante. Cada vez que sonaba el teléfono, cada vez que alguien de la familia tosía o se quejaba de algún dolor, el corazón se les detenía. ¿Sería esta la consecuencia? ¿Sería ahora cuando el precio se cobraría? Pasaron semanas, luego meses. La vida parecía volver a la normalidad. Valeria regresó a la escuela, recuperó a sus amigos, volvió a ser la niña alegre que siempre había sido. Diego casi había comenzado a convencerse de que las palabras de don Tomás habían sido solo un truco para asustarlos, una forma de cobrar más poder sobre ellos. Pero entonces llegó la llamada. Era una tarde de julio, casi 4 meses después de su visita a Catemaco. Diego estaba en el trabajo cuando su teléfono sonó. Era su hermana Patricia, y estaba llorando tan fuerte que apenas podía entender lo que decía. «Es mamá», logró decir entre sollozos. Se desmayó en la casa. La ambulancia se la está llevando al hospital. Diego, los doctores dicen que es algo en el cerebro, algo malo. El mundo se detuvo. Su madre, Amalia Morales, una mujer de 62 años que nunca se había enfermado de nada grave en su vida. Una mujer fuerte que cuidaba su jardín todos los días y caminaba 3 kilómetros cada mañana. Diego corrió al hospital con un peso terrible en el pecho. Ya sabía, en lo más profundo de su ser, lo que había pasado. Cuando llegó, Patricia estaba en la sala de espera con los ojos rojos e hinchados. «Los doctores están haciendo estudios», dijo con voz temblorosa. «Pero dicen que parece un problema muy avanzado, como si hubiera estado ahí por mucho tiempo. No entienden cómo no lo detectaron antes». Las siguientes horas fueron una tortura. Los médicos salían y entraban de la sala de urgencias con expresiones cada vez más graves. Finalmente, el doctor principal se acercó a ellos con la peor noticia posible. «Un problema grave en el cerebro», dijeron, «algo agresivo y avanzado». Le daban quizás 6 meses, tal vez menos. Diego sintió que se ahogaba. Llamó a Mónica y cuando ella llegó al hospital, la miró a los ojos y supo que ella también lo había entendido. No hacía falta decir nada. Las consecuencias habían llegado. Esa noche, después de que Mónica se llevara a Valeria a casa, Diego se quedó solo con su madre en la habitación del hospital. Amalia estaba sedada, respirando lentamente,
con cables y tubos conectados por todos lados. Se veía tan frágil, tan diferente a la mujer fuerte que él conocía. Se sentó junto a su cama y tomó su mano. «Lo siento, mamá», susurró en la oscuridad. «Lo siento mucho». Durante las semanas siguientes, Diego y Mónica vivieron en una pesadilla diferente a la anterior, pero igual de terrible. Mientras Valeria florecía llena de vida y salud, su abuela se consumía rápidamente. La enfermedad avanzaba con una velocidad que sorprendía a todos los doctores. Era como si algo la estuviera devorando desde adentro. Una noche, desesperado, Diego tomó la camioneta y manejó de regreso a Catemaco. Tenía que intentarlo. Tenía que preguntarle a don Tomás si había alguna forma de revertir lo que había hecho. Pero cuando llegó al lugar donde había estado la casa del brujo, no encontró nada, solo árboles y maleza. Preguntó en el pueblo por don Tomás y la gente lo miraba con extrañeza. Algunos decían que conocían a un brujo con ese nombre, pero que había dejado de trabajar hace años. Otros decían que nunca había existido nadie así por esos rumbos. Diego buscó durante horas, recorrió cada camino, preguntó en cada casa cercana. Nada. Era como si el lugar hubiera desaparecido, o como si nunca hubiera existido. Regresó a casa derrotado, sabiendo que no había escapatoria de lo que habían puesto en movimiento. Su madre duró 5 meses, murió una mañana de diciembre, rodeada de su familia, sin llegar a entender realmente qué le había pasado. En el funeral, Diego cargaba a Valeria en brazos. La niña, completamente sana y llena de vida, le preguntó por qué estaba llorando. «Porque a veces las cosas buenas cuestan mucho», le respondió con la voz rota. Mónica estaba a su lado, también llorando, también cargando con el peso de lo que habían hecho. Se miraron por encima de la cabeza de Valeria, y en esa mirada había dolor, culpa y una pregunta que nunca podrían responder. ¿Habían tomado la decisión correcta? Los años pasaron. Valeria creció saludable y feliz sin recordar casi nada de su enfermedad. Pero Diego y Mónica nunca olvidaron. Cada noche, antes de dormir, pensaban en Amalia. Pensaban en don Tomás y en sus palabras sobre el equilibrio y las consecuencias. A veces, Diego soñaba con aquella casa entre la neblina de Catemaco. En sus sueños, don Tomás lo miraba con esos ojos viejos como el tiempo y le decía lo mismo una y otra vez. Las leyes de este mundo no se pueden romper sin consecuencias. Salvaron una vida, pero otra fue tocada. Así funciona el equilibrio, y cada vez que despertaba de esa pesadilla, Diego se preguntaba si en verdad habían salvado a alguien, o si simplemente habían movido el sufrimiento de un lugar a otro, como una maldición que nunca termina de cobrarse por completo. Porque esa es la verdad que aprendieron en Catemaco, una verdad que ahora llevan grabada en el alma. Cuando se busca ayuda en lugares oscuros, cuando se hacen tratos con fuerzas que no se comprenden, el precio siempre se cobra. Siempre. Y generalmente lo pagan aquellos que menos lo merecen. Hay historias que uno escucha de niño y cree que son solo cuentos para asustar. Pero cuando creces en Veracruz, cerca de Catemaco, aprendes que algunas cosas van más allá de lo que la mente puede comprender. Lo que voy a contarles no es ficción. Es la verdad sobre el hombre más poderoso que ha pisado estas tierras. Mi abuelo era pescador en la laguna de Catemaco. Cada mañana salía con su lancha antes del amanecer, cuando la niebla todavía cubría el agua como un manto blanco. Él me contaba historias mientras remendaba sus redes, historias que me helaban la sangre incluso bajo el sol abrasador de la costa. La más perturbadora de todas era la del brujo mayor, Gonzalo Aguirre Pech. Ese era su nombre verdadero, aunque nadie se atrevía a pronunciarlo completo. Para todos era simplemente el brujo mayor de Catemaco. Y no era un título que se hubiera dado a sí mismo. Era un reconocimiento que incluso otros brujos le otorgaban con temor y respeto. Mi abuelo lo conoció una sola vez y esa experiencia lo marcó para siempre. Fue en 1970 y algo. No recuerdo el año exacto, pero mi abuelo todavía era joven. La pesca había estado terrible durante semanas. Las redes salían vacías, como si los peces hubieran huido de la laguna. Las familias pasaban hambre.
La desesperación se sentía en el aire como la humedad antes de una tormenta. Los pescadores más viejos decían que alguien había enojado a los espíritus del agua. Otros murmuraban que era obra de algún brujo rival que quería hacerles daño. Pero todos estaban de acuerdo en una cosa: solo había un hombre que podía solucionar el problema, el brujo mayor. Su casa quedaba en las afueras del pueblo, un camino de tierra que serpenteaba entre la vegetación espesa. Mi abuelo fue con otros 3 pescadores al amanecer. Recuerdo cómo temblaba su voz cada vez que contaba lo que vio ese día. La propiedad no era como las demás. Tenía algo extraño, algo que no encajaba con el mundo normal. Las plantas crecían de forma distinta, más grandes, más verdes, pero retorcidas de maneras que no parecían naturales. El silencio era absoluto. Ni siquiera los pájaros cantaban cerca de ese lugar. Pero lo más inquietante era el patio trasero. Mi abuelo juró hasta el día de su fallecimiento que vio cosas que no debían existir. Había jabalíes enormes, del tamaño de pequeños toros, con ojos que brillaban con inteligencia humana. Tlacuaches que caminaban erguidos cuando creían que nadie los veía. Un coyote que miraba con expresión de puro odio, como si detrás de esos ojos hubiera una persona atrapada, consciente pero incapaz de hablar. Los pescadores que iban con mi abuelo se persignaban una y otra vez. Uno de ellos, un hombre grande y valiente que nunca le había temido a nada, comenzó a llorar en silencio, porque todos entendían lo que estaban viendo. No eran animales comunes, eran nahuales, personas transformadas, enemigos del brujo mayor que habían cometido el error de enfrentarlo. Ahora estaban condenados a vivir como bestias, atrapados en cuerpos que no les pertenecían, mientras sus mentes humanas permanecían intactas, gritando en un silencio eterno. El brujo mayor salió a recibirlos. Mi abuelo describía a un hombre de estatura media, de piel morena curtida por el sol, con ojos tan negros que parecían pozos sin fondo. No era su apariencia física lo que asustaba, era su presencia. Había algo en él que te hacía sentir pequeño, insignificante, como si estuvieras frente a una fuerza de la naturaleza imposible de controlar. No preguntó por qué habían venido. Ya lo sabía. Habló con voz tranquila, casi amable, pero mi abuelo sentía que cada palabra tenía un peso enorme, como si el aire mismo se volviera más denso cuando el brujo mayor hablaba. Les dijo que sí, que algo estaba perturbando la laguna, que alguien de otro pueblo había enviado mal aire para perjudicarlos, pero que él se encargaría. No pidió dinero, solo les advirtió que no pescaran durante 3 días, que cuando regresaran al agua encontrarían lo que buscaban, pero que nunca, jamás, debían hablar de lo que verían esa noche en la laguna, si acaso miraban hacia ella durante esos 3 días. Los pescadores aceptaron y se fueron rápido de ese lugar, pero mi abuelo, curioso como era de joven, no pudo resistirse. La segunda noche, cuando la luna estaba en lo alto, caminó hasta la orilla de la laguna. Lo que vio lo persiguió en pesadillas por el resto de su vida. En medio del agua había una luz. No era fuego ni linterna. Era algo diferente, algo que pulsaba con vida propia. Y alrededor de esa luz, las aguas se movían formando un círculo perfecto, como si algo gigantesco estuviera nadando justo debajo de la superficie. Mi abuelo se quedó paralizado en la orilla, con los pies hundidos en el lodo y el corazón latiéndole tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. La luz en medio de la laguna crecía y se encogía, como si respirara. Y entonces escuchó algo que nunca pudo olvidar. Voces. No eran voces humanas normales. Eran cantos en un idioma que no reconocía. Palabras antiguas que parecían vibrar en el pecho, que hacían doler los huesos. Y entre esas voces, una destacaba sobre todas las demás. Profunda, autoritaria, inhumana. Era la voz del brujo mayor. Estaba ahí, en medio de la laguna, de pie sobre el agua como si fuera tierra firme. Mi abuelo podía ver su silueta contra la luz extraña. Tenía los brazos levantados hacia el cielo nocturno y algo se movía alrededor de él. Sombras que no deberían existir, formas que cambiaban y se retorcían. Entonces el cielo se abrió. No sé cómo más describirlo. Mi abuelo decía que fue como si las estrellas se apartaran y detrás de ellas hubiera otra cosa, algo brillante y terrible al mismo tiempo.
y desde ese agujero en el cielo bajó una presencia. No la podía ver claramente, pero la sentía. Era como si el universo entero se hubiera inclinado para mirar hacia ese punto en la laguna. El brujo mayor le hablaba a esa presencia, y ella le respondía. Mi abuelo cayó de rodillas en el lodo, temblando, incapaz de apartar la mirada aunque cada fibra de su ser le gritaba que huyera. Después de lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo minutos, la luz comenzó a desvanecerse. El agujero en el cielo se cerró. Las voces se callaron, y el brujo mayor caminó de regreso a la orilla, sobre las aguas como si nada hubiera pasado. Mi abuelo corrió a casa esa noche y no durmió. Al tercer día, cuando los pescadores volvieron al agua, la laguna estaba repleta de peces. Las redes se llenaban hasta reventar. Fue la mejor temporada de pesca que el pueblo había tenido en décadas, pero mi abuelo nunca volvió a ser el mismo. Había visto algo que no estaba destinado a ojos humanos. Había presenciado al brujo mayor invocando a uno de los dos poderes supremos, porque eso era lo que lo hacía único, lo que lo separaba de todos los demás brujos y hechiceros de México y del mundo. Gonzalo Aguirre Pech era el único hombre vivo que podía invocar tanto al Dios Supremo como a su contraparte, al que él llamaba el Adonai Negro, el Diablo. Podía hablar con el cielo y con el infierno. Podía pedirles favores a ambos, y ambos le respondían. Las historias sobre él se multiplicaban. Llegaban personas de todo el país. Campesinos que querían buenas cosechas, pescadores que necesitaban protección en el mar, comerciantes que buscaban prosperidad. Pero también llegaban otros, gente que mi abuelo describía como diferente. Hombres en trajes caros que llegaban en camionetas negras con vidrios oscuros. Personas importantes, decía, políticos y empresarios que venían de la capital. Todos buscaban al brujo mayor. Todos necesitaban algo que solo él podía darles. Nadie sabe exactamente qué hacía para ellos. Los rumores eran abundantes pero vagos. Se decía que podía ver el futuro, que podía cambiar el destino de las personas, que podía abrir caminos donde no los había. También se decía que podía cerrar esos mismos caminos para los enemigos de quienes lo contrataban. Los animales en su patio seguían aumentando. Cada vez había más. Y la gente del pueblo comenzó a notar algo perturbador. Algunas personas que habían tenido conflictos con el brujo mayor simplemente desaparecían. No se encontraban sus cuerpos. No había rastro de ellos. Pero días después aparecía un animal nuevo en el patio del brujo mayor. Un jabalí más, un coyote más, otro tlacuache, y esos animales te miraban de forma diferente. Te seguían con los ojos de una manera que ningún animal normal haría, como si entendieran cada palabra que decías, como si quisieran gritar pero no pudieran. Mi abuelo conoció a una mujer del pueblo que juró que uno de los tlacuaches era su hermano. Dijo que reconocía sus ojos, que ese animal la miraba con la misma expresión que su hermano tenía cuando estaba triste. Su hermano había desaparecido 3 meses antes, justo después de haber hablado mal del brujo mayor en la cantina local. Nadie la creyó oficialmente, pero todos dejaron de hablar mal del brujo mayor después de eso. Los años pasaron y su poder solo crecía. Era intocable. Incluso otros brujos lo respetaban y le temían. Había una jerarquía invisible en el mundo de la brujería mexicana, y Gonzalo Aguirre Pech estaba en la cima absoluta, tan por encima de los demás que ni siquiera parecía jugar el mismo juego. Pero nada dura para siempre. Ni siquiera el poder de un hombre que podía hablar con Dios y con el diablo. En 1982, el brujo mayor enfermó. Nadie sabe exactamente de qué. Algunos dicen que simplemente era su momento, que incluso alguien como él estaba sujeto a las leyes del tiempo. Otros murmuran que fue un precio que tuvo que pagar, que invocar a las dos potencias supremas tantas veces cobró su factura final. Mi abuelo estaba ahí cuando corrió la noticia por el pueblo. El brujo mayor había fallecido. Muchos no lo creían. Parecía imposible que alguien con tanto poder simplemente dejara de existir. Pero era cierto. Su cuerpo fue velado en su propia casa, rodeado de velas negras y blancas, en un silencio que parecía extenderse por kilómetros. Lo extraño comenzó durante el velorio.
Los animales de su patio empezaron a comportarse de manera diferente. Aullaban, gruñían, se lanzaban contra las rejas de sus jaulas con una desesperación que no habían mostrado antes. Era como si supieran que algo había cambiado, que la fuerza que los mantenía atrapados en esos cuerpos se había debilitado. Mi abuelo cuenta que 3 días después del entierro, todos los animales habían desaparecido. Simplemente se fueron. Las jaulas estaban abiertas, las rejas rotas desde adentro. Nunca se volvió a ver a ninguno de ellos. Y nunca se supo si recuperaron sus formas humanas o si quedaron condenados a vagar como bestias para siempre. Pero lo más perturbador vino después. El brujo mayor no dejó heredero. No tuvo hijos, no entrenó a ningún aprendiz, no pasó sus conocimientos a nadie. Todo ese poder, toda esa sabiduría oscura, toda esa conexión con las dos potencias supremas, simplemente quedó flotando en el aire, sin destino, sin dueño. Los otros brujos de Catemaco intentaron reclamar su título. Hubo ceremonias, rituales, intentos de invocar lo que él invocaba, pero ninguno lo logró. Ninguno pudo siquiera acercarse a lo que Gonzalo Aguirre Pech había sido. Era como si su poder fuera único, imposible de replicar, imposible de heredar. Entonces comenzaron las apariciones. La primera fue apenas un mes después de su entierro. Un pescador que había subido al Cerro del Mono Blanco para recoger hierbas medicinales, bajó corriendo, pálido como un muerto. Decía que había visto una silueta en la cima del cerro. La figura de un hombre que lo miraba fijamente, sin moverse, como una estatua. Cuando el pescador parpadeó, la figura había desaparecido. Otros comenzaron a reportar lo mismo. Siempre en el Cerro del Mono Blanco, siempre la misma silueta. Un hombre de estatura media, inmóvil, observando. Algunos decían que cuando la figura los miraba, sentían un peso en el pecho, una presión que los hacía difícil respirar, como si algo estuviera evaluándolos, midiendo su valor. Mi abuelo nunca subió al cerro después de eso. Tenía demasiado miedo, pero conoció a gente que sí lo hizo, algunos por curiosidad, otros porque tenían problemas que creían que solo el brujo mayor podía resolver, incluso después de su partida. Un hombre del pueblo, desesperado porque su negocio estaba quebrando y su familia pasaba necesidades, subió al cerro una noche de luna llena. Llevaba ofrendas, velas, todo lo que había escuchado que debías llevar. Cuando llegó a la cima, ahí estaba la silueta. El hombre cayó de rodillas y suplicó. Pidió ayuda, pidió un milagro, pidió que el espíritu del brujo mayor lo guiara. Y según cuenta, la silueta se acercó. Cada paso resonaba aunque el suelo era tierra suave. Y cuando estuvo frente a él, el hombre pudo ver su rostro. Era Gonzalo Aguirre Pech. No había duda. Los mismos ojos negros como pozos, la misma presencia abrumadora. Pero había algo diferente, algo que no era completamente de este mundo. El espíritu le habló sin mover los labios. Las palabras simplemente aparecieron en la mente del hombre. Le dijo que su poder seguía ahí, dormido, esperando. Que alguien vendría, alguien digno, alguien lo suficientemente fuerte para cargarlo. Y que cuando ese momento llegara, el mundo volvería a temblar ante el nombre del brujo mayor. El hombre bajó del cerro en trance. Al día siguiente, su suerte había cambiado completamente. Encontró trabajo. Su familia empezó a prosperar. Todo se acomodó como por arte de magia. Pero nunca volvió a ser el mismo. Decía que cada noche soñaba con esos ojos negros mirándolo, esperando algo. Han pasado más de 40 años desde que el brujo mayor dejó este mundo. Pero en Catemaco todos saben que su espíritu sigue ahí, en el Cerro del Mono Blanco, vigilando, esperando. Dicen que si subes solo, en la noche correcta, y tu corazón es lo suficientemente oscuro o lo suficientemente desesperado, verás la silueta. Y si te quedas mirándola, si no huyes, si aguantas la presión de esa presencia imposible, el espíritu del brujo mayor se acercará, y entonces tendrás que decidir, aceptar el poder que ofrece y todo lo que viene con él, el conocimiento de invocar a las dos potencias supremas,
la capacidad de hablar con el cielo y el infierno, el dominio sobre la vida y la voluntad de otros. Pero también aceptarás la maldición, porque ese poder no es gratuito, nunca lo ha sido. Quienes lo buscan deben estar dispuestos a pagar el precio que eventualmente cobrará. Mi abuelo falleció hace 10 años. En sus últimos días, con fiebre alta y la mente yendo y viniendo, me agarró de la mano con una fuerza sorprendente. Me miró con ojos vidriosos y me hizo prometer algo, que nunca jamás subiría al cerro del Mono Blanco de noche, que no importaba cuán desesperado estuviera, cuán perdido me sintiera, cuánto necesitara ayuda, que no buscara al brujo mayor, porque su poder seguía ahí, y seguiría ahí por siglos, esperando como una trampa lista para cerrarse sobre el siguiente ingenuo que creyera que podía manejarlo. He cumplido esa promesa, pero a veces cuando paso cerca de Catemaco y miro hacia el cerro del Mono Blanco en la distancia, veo algo en la cima, una sombra, una silueta, algo que no debería estar ahí. Y me pregunto cuánto tiempo más esperará el espíritu de Gonzalo Aguirre Pech, cuánto tiempo más permanecerá su poder dormido en ese lugar, llamando, susurrando a aquellos lo suficientemente desesperados o ambiciosos para escuchar. Porque el brujo mayor no ha desaparecido realmente, solo está esperando, y en algún lugar alguien eventualmente responderá a ese llamado. Solo espero no estar cerca cuando eso suceda.